Carl. En una carta a James, quien por cierto no necesitaba alicientes para sublevarse, sus viajes le habían revelado los encantos de una cocina prohibida, y esta afición le volvía casi intolerable un viaje con su devoto hermano mayor. Amchel es tan religioso que siempre insiste en comer kosher, escribe James a Salomón en 1814, y aunque sabe que a mí esto me importa un rábano, me obliga a sentarme a la mesa con él. No puedo aguantar esa comida asquerosa. Los jóvenes Rothschild también encararon el problema del idioma, trataron de perfeccionar el alemán, y se pusieron a aprender inglés y francés, levantándose antes del amanecer para estudiar. Los jóvenes se negaron a sentirse intimidados por las risas que provocaba su mala pronunciación. También se negaron a restringir su trato con los cristianos a los asuntos puramente comerciales. La usura había dejado ya de ser la principal actividad de los judíos. Sus capitales reforzaban ahora el capital de los mercaderes y empresarios, de tal modo que el crédito perdió su carácter repelente. La obligación de reembolsar un préstamo y pagar intereses se volvió menos onerosa para hombres que habían prosperado con el dinero prestado. El prestamista judío dejó de ser el chupasangre, a menudo se convertía en socio del prestatario. Los vientos de la libertad que traían los ejércitos franceses habían barrido los prejuicios de la vieja Alemania. Los judíos de Berlín, entre ellos el poeta Heinrich Heine, organizaron una sociedad con la intención de contribuir a superar el aislamiento cultural de sus correligionarios, y alentarlos a que siguieran carreras fuera del comercio, a que fueran más flexibles en la práctica de su fe, y a integrarse en la sociedad mayor sin traicionar sus creencias fundamentales. En Frankfurt, Salomón formaba parte de una logia masónica, en la cual judíos y cristianos podían encontrarse en terreno neutral y amistoso. Esto no significaba, de ningún modo, que hubiera desaparecido el antisemitismo. De los 500 miembros de la logia de Salomón, tan solo 25 eran cristianos, y solo uno de ellos vivía en Frankfurt. Todos los otros eran oficiales, o soldados del ejército de ocupación, y cuando los franceses se fueron, la logia debió ser disuelta. Pero incluso el breve contacto que tuvieron con el mundo no judío bastó para persuadir a los muchachos Rothschild de que no estaban destinados irrevocablemente a llevar la existencia que había llevado su padre. Meyer Amschel, por su lado, vivía en su mundo aparte. El hecho de que se diera con príncipes no disminuía en modo alguno su ostracismo. Su vida personal seguía anclada en el gueto, el lenguaje, la educación, los gustos, el régimen de alimentación. Todo impedía al viejo Rothschild sentarse a la mesa con un cristiano. Su largo caftán negro, su sombrero redondo de piel, su espesa barba levantaban un muro entre él y los demás. Para Meyer Amschel, romper con la costumbre y abjurar de todo lo que constituía su universo habría sido inconcebible. No fue un mero capricho lo que impidió a Gudule, que sobrevivió 35 años a su marido, y que hubiera podido vivir en los palacios más suntuosos de Europa, abandonar alguna casa del gueto. También para ella, la calle de los judíos significaba ambiente cálido, humanidad, el refugio en un mundo hostil. Una vez afirmado y triunfante, Meyer Amschel se complacía en sentir su autoridad y comprobar que se hacían sus deberes en el corazón del gueto. Esto significaba tanto para él que a veces descuidaba sus propios asuntos para ocuparse de los de su gente. Si no te he escrito con mayores detalles, escribe el mayor de los Rothschild a James en 1808, es porque he pasado toda la semana ocupándome de los problemas de nuestra comunidad. Es así que Meyer Amschel, junto con un grupo de judíos prósperos, inició conversaciones intensivas con las autoridades para obtener reformas genuinas.
En primer término, los judíos solicitaron que las varias gabelas que les habían sido impuestas, se convirtieron en una única cuota anual. De este modo, aprovechando las necesidades financieras del gobierno, ofrecieron pagar por adelantado una suma redonda, igual a 20 años de impuestos, a cambio de sus derechos cívicos. La propuesta se aceptó, y se lanzó un decreto proclamando que todos los judíos residentes en Frankfurt, sus hijos y descendientes, habrían de gozar de ahora en adelante de las libertades y privilegios de los otros habitantes de la ciudad. Después de este éxito, Meyer Amschel fue considerado el líder oficial de la congregación judía, tanto más si se piensa que él pagó de su bolsillo la cuarta parte de este rescate. Sin embargo, por grande que fuera esta responsabilidad, no le hizo olvidar a Rothschild sus actividades comerciales. Por el contrario, su actividad se intensificó y diversificó como consecuencia de la reorganización napoleónica de Europa, que había cambiado absolutamente todo. Cuando se estableció el bloqueo continental, con el propósito de cortar toda comunicación con Gran Bretaña, se pensó que la medida auguraba la muerte lenta pero segura de las ciudades comerciales como Frankfurt. Sin embargo, para los más ingeniosos, la situación ofreció grandes oportunidades. Si uno podía burlar a las autoridades, incluso a las aduanas francesas, e introducir de contrabando mercadería que, a causa de su escasez, valía 10 veces el precio anterior, las ganancias aumentaban en una escala prodigiosa. La situación demostró ser tal que los Rothschild ejercieron ahora su genio para extraer ventajas de circunstancias aparentemente desfavorables. Esto fue posible, gracias a la presencia de Nathan en Inglaterra, y a la movilidad de Amschel, Salomón, Karl y James en el continente. Los hijos de Meyer Amschel se vieron forzados a llevar la dura vida del viajante de comercio, haciendo viajes regulares desde Gravelines, de concentración del contrabando de mercaderías inglesas, hasta Hamburgo, Ámsterdam y Berlín. En los caminos dormían en malas posadas, soportaban las molestias de las malas carreteras y los peores coches. Escribían cartas interminablemente plañideras a Frankfurt, quejándose con ingratitud del peso de los pasteles que Wood le había metido en sus maletas. Pero a pesar de los estómagos mortificados, de los dolores de cabeza, de la tristeza de las noches solitarias, recorrieron Europa, ocupándose de los cargamentos que llegaban, buscando a los clientes, o los prestamistas, cultivando siempre sus relaciones de negocios. Los libros que llevaba Nathan hablan de 50 contactos, no solo en Alemania, sino también en Bruselas, Basilea, Copenhague, Lyon, Metz y Nancy. Nathan sacaba ventaja de todos los que tenían relación con él, de sus cuñados, Beifus, Sichel y Gurms, de los Janos, de los padres de Eva, de la esposa de Amschel, y de los Stern, suegros de Salomón, sin hablar de la familia de su mujer, los Cohen, que se habían establecido sólidamente en Londres y Ámsterdam, un servicio hecho a un judío. Nunca caía en saco roto, repetía Meyer Amschel complacido, ya que invariablemente este servicio rendía 100 veces lo puesto por medio del nuevo negocio que se iniciaba. Los Rothschild afianzaban casi todos sus contactos basándolos en la confianza mutua, y sin verse estorbados por ninguna frontera. Si las ganancias obtenidas por los Rothschild eran más sustanciosas que las de sus rivales, esto se debía a que habían adoptado el estilo más sencillo de política comercial. Basándose en el principio de que era mejor pedir prestado para comprar, en vez de quedarse a un lado, obtenían dinero al mejor porcentaje, compraban a fondo, y vendían todo a la brevedad posible. El corolario de esta práctica era que podían vender más barato que todos sus competidores. Puedo obtener cualquier producto manufacturado en Inglaterra, y garantizar a vuestra
a merced que le haré un precio más bajo, en un 10% que cualquier otra casa de Frankfurt. Decía Nathan a un cliente de Amberes, y como era sabido, que su palabra era de fiar, Rothschild hacía rápidamente el arreglo. Los negocios de esta clase constituyeron por unos pocos años una parte importante de la actividad de los Rothschild, pero estos fueron siempre un complemento de las operaciones financieras. Estas, por supuesto, provenían principalmente de los negocios de su antiguo